Muy buenos días, Dios les bendiga hermanos. Bienvenidos al Seminario Mensual de Meditación Bíblica. Mi nombre es Agustina Han, soy misionera en el Ministerio de Meditación Bíblica México. En nuestro ministerio, cada segundo sábado del mes estamos compartiendo estos seminarios mensuales con diferentes temas de interés general del cristiano, a fin de ayudar a los cristianos en el crecimiento y en el conocimiento de la palabra de Dios. Es un motivo de gozo y de agradecimiento a Dios por permitirnos compartir su palabra por este medio, deseando que este tiempo, aunque estemos lejos, pueda ser un tiempo de bendición y edificación para nuestras vidas. Estamos atravesando un tiempo bastante complicado y extraño para muchos, y por medio de esta circunstancia nos hace pensar sobre muchas cosas. Y una de las cosas que Dios me hizo meditar y reflexionar en estos días fue acerca de la gracia ordinaria de Dios. ¿Qué es la gracia ordinaria? Cuando la gracia de Dios está presente de manera continua y todos los días, empezamos a no valorar esa bendición de Dios, ni siquiera lo consideramos como una bendición, como una gracia de Dios. Pero en estos días que hay muchas limitaciones, para salir, para reunirnos, para hablar, para conversar con amigos, con hermanos. Hay muchas limitaciones de esas cosas tan ordinarias que lo hacíamos todos los días y todo el tiempo sin ninguna dificultad. Sin embargo, a través de estas limitaciones me pongo a pensar que la gracia de Dios estuvo presente todo el tiempo en mi vida, en nuestras vidas, y muchas veces por estar tan presente, por ser tan ordinario esa gracia, no lo había valorado. Espero que también ustedes puedan pasar este tiempo reflexionando y profundizando en esa intimidad con Dios, aprovechando que no tenemos tantas actividades como lo teníamos antes, aprovechar el tiempo que Dios nos ha permitido para entrar en una profundidad de relación con el Señor. Muy bien. El tema de hoy que quiero compartir con ustedes es acerca del plan de salvación en el libro de Éxodo. Actualmente yo estoy compartiendo el libro de Éxodo con los alumnos de la Escuela Bíblica Estras, y mientras estoy compartiendo con los alumnos y preparando las clases, Dios me ha bendecido a través de su palabra. Y quisiera compartir con ustedes quizás una pequeña porción de lo que Dios me ha hablado por medio del libro de Éxodo. Pero antes de entrar a nuestro tema, quiero que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 3. Vamos a buscar juntos el libro de Efesios, capítulo 3. Del versículo 1 en adelante vamos a ir leyendo. Es una sugerencia y a la vez es una invitación, hermanos, a que no solamente estén escuchando el seminario, el estudio que estamos compartiendo, sino sería de gran provecho que ustedes puedan tomar su Biblia y buscar juntos los pasajes que vamos a ir leyendo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque no se quedan con palabras de una persona que está explicando y exponiendo la palabra, sino ustedes mismos tienen la oportunidad de ir a su Biblia para confirmar si lo que estamos compartiendo es la palabra de Dios o no es palabra de Dios. Y es por esa razón, hermanos, les invitamos a que no solamente estén como oyentes de este seminario, sino seamos participantes de manera más activa, buscando los pasajes bíblicos, pensando y reflexionando sobre lo que se está compartiendo sobre la palabra. Muy bien, dice así en el capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Pablo está diciendo que él en este momento se encuentra encarcelado a causa de Cristo Jesús. Y seguimos leyendo en el verso 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo en el verso 2 sigue diciendo que él recibió, le fue dada
la administración de la gracia de Dios. Pero tenemos que seguir leyendo para entender a qué se refiere Pablo acerca de esta administración de la gracia de Dios. En el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. En el versículo 3, hablando de la administración de la gracia de Dios, Pablo menciona acerca del misterio que le fue revelado. Y en el versículo 4 sigue diciendo, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Aquí aclara un poco más lo que viene hablando en el versículo 2 como la administración de la gracia de Dios y lo que viene hablando en el versículo 3, que es el misterio que le fue revelado. ¿En qué consiste ese misterio o esa administración de la gracia de Dios? Es acerca de Jesucristo. Y dice en el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo está diciendo que esa administración de la gracia de Dios, que es un misterio, que es el misterio de Cristo, en otras palabras, es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ese mensaje de Jesucristo para los gentiles no estaba revelado en tiempos antiguos. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Que ya en el tiempo de Pablo, Dios, por medio de su Espíritu, le reveló el misterio del Evangelio de Jesucristo para los gentiles, a los apóstoles como a Pablo y los otros apóstoles que nosotros conocemos. Hay un punto importante que tenemos que prestar atención aquí. Pablo está diciendo que esa administración de la gracia de Dios, que es el mensaje del Evangelio de Jesucristo, le fue dado a él. A través del Espíritu Santo le fue revelado. Pero esa revelación que recibió Pablo, él no se lo guardó para él, sino lo dejó escrito. Entonces, en el versículo 4, leyendo lo cual, o sea, leyendo las escrituras de Pablo, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender y conocer? ¿Es acerca del pensamiento de Pablo? No, ¿verdad? Se dice así en el verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Hermanos, el hecho de que nosotros nos reunamos a estudiar la palabra tiene este propósito. ¿Cuál es? A través de esta palabra que dejó escrito Pablo y los otros apóstoles en el Nuevo Testamento, en esas escrituras no es que encontramos enseñanza de Pablo, enseñanza de Pedro, enseñanza de Juan, sino a través del Espíritu Santo los apóstoles fueron inspirados para dejar en escrito acerca del misterio de Cristo, que es el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Solamente el Nuevo Testamento entonces hablará del misterio de Cristo, hablará del Evangelio de Jesucristo. Vamos a buscar un pasaje más en el libro de Lucas, capítulo 24. En el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 24, en el versículo 44. Dice así la palabra, en el versículo 44, y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Porque en el capítulo 24 del libro de Lucas nos narra la historia de la resurrección. Jesús resucitó y esa narración aparece en el capítulo 24 del versículo 1 en adelante. Jesús, una vez resucitado, se le aparece a los discípulos y les está dando estas palabras a los dos discípulos que estaban yendo camino a Emaús. Y en medio de esa plática, Jesús le dice a estas personas, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, o sea, de Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿A qué se refiere Jesús cuando habla en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos? Está resumiendo con estas tres palabras
a todo el Antiguo Testamento. Entonces, leamos el Nuevo Testamento o estudiemos el Antiguo Testamento. En medio de estas escrituras, ¿a quién tenemos que conocer y descubrir? Es al Señor Jesucristo. Jesucristo es el protagonista de toda la Biblia. Por eso, empezando la lectura de Génesis hasta Malaquías, que son los 39 libros del Antiguo Testamento, no son historias que relata acerca de un pueblo llamado Israel o de algún otro pueblo que aparece en el Antiguo Testamento, sino en medio de esas historias humanas, nosotros tenemos que aprender a descubrir quién es Jesús. Resumiendo en una oración, toda la Biblia, toda la Escritura está dando testimonio acerca de quién es Jesús y cómo es el plan de salvación por medio de Jesucristo. Desde esta perspectiva, hermanos, vamos a estudiar el libro de Éxodo también. Veamos en el libro de Éxodo de qué manera, quizás en esta ocasión lo vamos a hacer de manera muy sencilla, pero si Dios nos permite otras oportunidades, seguiremos compartiendo otras partes que no vamos a tocar el día de hoy. Pero lo que quiero que juntos el día de hoy podamos ver y entender es que en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, Dios nos presenta su plan de salvación que está vigente hasta el día de hoy para cada uno de nosotros. ¿Estamos listos para comenzar? Vamos a buscar el Antiguo Testamento en el libro de Génesis, capítulo 1. En este capítulo 1 nos comienza narrando acerca de la creación de Dios. Empieza en el capítulo 1, versículo 1, anunciando acerca de que Dios es el Dios creador de todas las cosas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en medio de esta narración de la creación, Dios crea al hombre y más adelante a la mujer. Pero veamos en el capítulo 1, versículo 26 al 28, que dice de la siguiente manera: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y lo bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Prestemos atención a lo que dice en estos 3 versos. En el verso 26, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí Dios, el Dios trino, porque está hablando del plural, hagamos, está presente en este lugar Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este Dios trino planifican crear al hombre. ¿Pero de qué manera? Conforme a nuestra semejanza y conforme a nuestra imagen. ¿Para qué? Para que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Una vez que el Dios trino se ponen de acuerdo para crear al hombre a su imagen y semejanza, con la finalidad de que por medio de ese hombre creado se administre esta creación, que el hombre tome el lugar del gobernador y del Señor sobre la creación de Dios. En el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, Dios lleva a cabo esa obra de la creación del hombre. Y en el versículo 28 los bendice de la siguiente manera, diciendo, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Comienza de esta manera la creación del hombre. Dios, habiendo decidido crear al hombre a su imagen y semejanza, crea al hombre y le delega una autoridad importante sobre la creación. El hombre, a diferencia del resto de la creación, recibe esta autoridad de señorear sobre la creación y de gobernar y sojuzgar sobre el resto de la creación. Entonces aquí tenemos que
entender cuán importante papel está cumpliendo el hombre en la creación de Dios, ¿verdad? Pero juntamente a esta bendición de Dios, a este mandato de Dios de señorear y multiplicar, llenar la tierra, señorear y sojuzgar la tierra, Dios en el capítulo 2 de Génesis le da un mandamiento más. Y lo vamos a leer en el versículo 17. Dice la palabra: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el capítulo 1 vimos cómo Dios le entrega una autoridad importante a Adán para que él sea el Señor sobre la creación. Pero sin embargo, en el capítulo 2, en el versículo 17 que leímos, Dios le da un mandamiento más, pero es un mandamiento de prohibición. Dios le dice: de este árbol que está en el medio del huerto no vas a comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, dice la palabra. Entonces aquí podemos pensar, ¿qué significa este segundo mandato de Dios? ¿Por qué Dios le prohíbe comer del fruto de aquel árbol? ¿Era un árbol especial? ¿Era un árbol de un fruto que tenía veneno? No, sino era un árbol, uno más del resto de los árboles. Sin embargo, Dios prohíbe comer del fruto de un árbol. Creo que en todos los lugares que vamos y compartimos la palabra, siempre hay más de una persona que tiene esta duda y nos pregunta: ¿por qué Dios les dio ese mandamiento? ¿No era para poner una trampa a Adán? ¿No era una maldición de Dios? Porque a causa de ese fruto, finalmente ellos caen en pecado y toda la humanidad queda bajo el pecado. Pero nosotros tenemos que reflexionar acerca del significado de este árbol, acerca del significado del mandamiento de Dios desde una perspectiva diferente. Este mandamiento no era una maldición, no era una trampa de Dios, sino en realidad era una bendición de Dios. Entonces, ¿qué significa esta prohibición de Dios? Dios, al poner a Adán en el lugar del gobernador y del Señor sobre la creación, le estaba entregando una autoridad como gobernador. Pero no por esa razón Adán podía gobernar y señorear sobre la creación de acuerdo a su propia voluntad. Porque así como leímos en el capítulo 1, versículo 26, ¿cómo fue creado el hombre? En el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo fue creado el hombre? A la imagen de Dios. O sea, con el corazón y el carácter de Dios, este hombre, Adán, tenía que gobernar y señorear sobre la creación de Dios. Como representante de Dios, como la autoridad sustituta de parte de Dios. Y para que Adán reconociera la autoridad de Dios sobre su vida, Dios pone esta prohibición de tomar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. No sé si me explico. Era una manera que Dios utilizó para que Adán todos los días recordara quién era él delante de Dios. Él no era el Señor soberano sobre todas las cosas, sino él tenía que sujetarse a la soberanía de Dios. Si nosotros analizamos un poco acerca de esta ley o de este mandato de Dios del capítulo 2, ¿cómo es este mandamiento de no tomar del fruto del árbol? No era un mandamiento que Adán podía obedecer en una vez. Haciendo algo terminaba de obedecer, sino era un mandamiento que requería de una obediencia constante de todos los días. Todos los días él tenía que recordar el mandamiento de Dios de no tomar ese árbol, de no tomar el fruto de ese árbol, en reconocimiento de que Dios es el soberano sobre su vida. Este punto, hermanos, es muy importante para partir el resto de la historia de la Biblia. Dios le delega una autoridad a Adán, pero Adán, a la vez de ser Señor sobre la creación, él tenía que reconocer la soberanía de Dios sobre su vida. Pero ¿qué sucedió después de esta historia? Nosotros bien sabemos que en el capítulo 3, Adán y la mujer caen en pecado.
desobedeciendo a ese mandato del capítulo 2. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron del fruto y se lo comieron. El hecho de que Adán y Eva tomaran y comieran del fruto que Dios había prohibido, ellos estaban declarando de que Dios ya no sería el rey sobre sus vidas. Pero ¿cuál es la consecuencia del hombre que se aparta de Dios? Nosotros podemos recordar rápidamente la parábola del hijo pródigo. ¿Sí se acuerdan? Bueno, el segundo hijo que aparece en esa parábola le pide al padre toda la riqueza y toda la herencia. Tomando de esa riqueza del padre, se va a otras naciones, a otro pueblo, a otra tierra, y dice la palabra que allí malgastó el dinero. Llegó a tal punto que no tenía de qué comer, lo contrataron para que cuidara a los cerdos y trataba de alimentarse y saciarse con las algarrobas, que era alimento de los cerdos, pero ni así podía conseguir algarrobas para poder saciar su hambre. Hermanos, ¿cuál es el fin de aquel hombre que se aparta de Dios? Cae en una situación lamentable, no puede saciarse por sí mismo, el hombre no tiene la capacidad de vivir por su misma fuerza. Pero aún así, Adán y Eva escogieron ese camino. Ellos desearon ser el Dios de sus propias vidas. Entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que Dios desea realizar? Dios decide a salvar a su pueblo de su condición de miseria. Y para eso, en el capítulo 12 de Génesis, Dios escoge a Abraham. Y dice así la palabra, en el capítulo 12 de Génesis, le dice a Abraham en el versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuál es la promesa que Dios le da a Abraham? Dice que a través de Abraham Dios va a ser una nación grande y lo va a bendecir y va a engrandecer su nombre para que ellos sean de bendición. Esta es la primera promesa que Dios hace a Abraham. ¿Cuándo? Cuando lo llama de Ur de los Caldeos para que él fuera a la tierra que Dios le mostraría. De esta manera, con el llamamiento de Abraham, Dios está empezando a llevar a cabo su obra de salvación. Dios quiere salvar a ese hombre que ha caído en pecado. Y aquí en el capítulo 12 de Génesis ya leímos que la primera promesa que Dios le hace a Abraham, llamándolo para que Abraham salga de sus parentelas y vaya a la tierra de Canaán, Dios le está prometiendo una nación grande. Recordemos este punto. La primera promesa que Dios le da a Abraham fue una nación grande que vendrá por medio de la descendencia de Abraham. Y si leemos en el capítulo 13, versículos 15 y 16, dice la palabra, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esa tierra que Abraham en este momento estaba viendo era la tierra de Canaán. Y lo que Dios está prometiendo es, aparte de hacer una nación grande, un pueblo numeroso a través de la descendencia de Abraham, la segunda promesa que Dios le da es acerca de la tierra. Dios le va a entregar una tierra que es la tierra de Canaán como la tierra prometida. También podemos leer el verso 16, donde confirma acerca de la primera promesa. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y también podemos ver en el capítulo 15, versículo 18 al 21, y dice la palabra, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Estas son las tribus que estaban habitando en la tierra de Canaán. De esta manera podemos ver en el libro de Génesis, Dios llamando a Abraham hace una promesa con él. Pero esa promesa consiste en hacer de él una nación grande, un pueblo numeroso, pero también Dios entregaría la tierra que él ha prometido. Teniendo en cuenta estas dos promesas de Dios, tenemos que avanzar en la historia.
Y de esta manera vamos a entrar al libro de Éxodo. Vamos al capítulo 1 del libro de Éxodo, donde comienza en el versículo 1 diciendo de la siguiente manera: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos, y con toda aquella generación. En esta primera parte del capítulo 1, versículo 1 en adelante, nos narra la historia del traslado de la familia de Jacob desde Canaán hacia Egipto. Ellos se trasladaron 70 personas, pero si nosotros continuamos leyendo en el siguiente versículo 7, mire lo que dice: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. No es casualidad que en el capítulo 1, en esta primera parte, en el versículo 7 nos esté diciendo que el pueblo de Israel, o sea, los descendientes de Jacob, se hayan aumentado de tal manera que ya era una fortaleza. Era una amenaza, se habían convertido en una amenaza para todo Egipto y para el faraón. ¿Qué significaría esto? Aquí nosotros podemos ver el primer cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Dios le había dicho a Abraham en el capítulo 12, 13, 15, que Dios haría de él una nación grande. ¿Y qué es lo que vemos abriendo el libro de Éxodo? Que durante 400 años de esclavitud en Egipto, lo que Dios estuvo haciendo era preparar un pueblo numeroso para que Él pudiera sacar a ese pueblo y hacerlo su pueblo. Hermano, aquí está la importancia de por qué nosotros tenemos que estudiar la Biblia de esta manera. O sea, cada historia de la Biblia tiene el verdadero sentido cuando nosotros lo entendemos en el contexto general de toda la Biblia. El libro de Éxodo nosotros no vamos a poder entender de una manera correcta o de una manera completa si nosotros no tenemos en cuenta el libro de Génesis, porque el libro de Génesis es la base o el fundamento de muchas historias que se va a ir narrando en los siguientes libros, como Éxodo, Levítico, Números, etcétera, etcétera. De esta manera, el libro de Éxodo lo que nos va a ir narrando es acerca del cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Abraham. En primer lugar, en el capítulo 1, vimos que Dios estuvo obrando y multiplicando al pueblo de Israel para cumplir la promesa de que Él haría una nación grande. Y a través de los siguientes libros, que serían Números, Deuteronomio, Josué y Jueces, Dios finalmente va a cumplir la otra promesa que falta cumplirse, que es que les entregaría la tierra prometida al pueblo de Israel. ¿Sí me siguieron hasta aquí? Cuando nosotros leemos la Biblia o estudiamos la Biblia, sería bueno que tengamos esta estructura general de las historias para que no leamos porciones pequeñas fuera de su contexto, sino dentro de todo un marco general de lo que la Biblia nos está queriendo mostrar. Entonces, Dios en el capítulo 1 de Éxodo había multiplicado ya al pueblo de Israel. De los 70 hebreos que habían entrado a Egipto, después de los 400 años, si nosotros buscamos el capítulo 13 de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 27, dice la palabra: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. ¿Qué significa esto? Que Dios había multiplicado los 70 hebreos que habían entrado a Egipto en 600,000 hombres. Solamente eran hombres activos quienes podían salir a la guerra. Entonces estamos hablando de un número muchísimo mayor, ¿no?, que los 600,000. Así Dios estuvo cumpliendo fielmente su palabra. Ahora, veamos un poquito de manera general la estructura del libro de Éxodo, o quizás
el contenido general del libro de Éxodo, para que en base a esa historia nosotros podamos entender de qué manera Dios fue llevando a cabo el plan de salvación a través de Jesucristo. En el capítulo 1, así como ya confirmamos a través del pasaje del verso 7, Dios ya levantó un pueblo numeroso como las estrellas del cielo y como la arena del mar, como Él había prometido en el libro de Génesis. Y después de este capítulo comienza la confrontación de Moisés contra el faraón para que deje ir al pueblo de Israel de Egipto. Pero el faraón se resiste ante la voluntad de Dios, y es por esa razón que Dios tiene que enviar las 10 plagas. Después del proceso de las 10 plagas, en el capítulo 13 al 14, ahí encontramos la historia de la salida finalmente. El pueblo de Israel sale de Egipto a través de la última plaga. Ya el faraón le dice, ya váyanse, no queremos saber nada con ustedes, vayan a servir a su Dios. Entonces ellos salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo y llegan al desierto. Del capítulo 15 al 18 es el recorrido que toma el pueblo de Israel desde Egipto, del cruce del Mar Rojo hasta llegar al monte Sinaí. La siguiente sección importante es del capítulo 19 al 24, donde Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, diciendo, yo soy tu Dios y tú mi pueblo. Vamos a hacer un pacto, vamos a hacer una alianza. Y yo te voy a dar los mandamientos que tú debes de cumplir como pueblo mío. Y es por eso, dentro de esa sección, aparecen los 10 mandamientos, por ejemplo. Y después de esa sección viene la última parte o la última división del capítulo 25 al 40, que es la construcción del tabernáculo. Obviamente no abarca todos los capítulos la construcción, sino en los primeros capítulos del 25 al 31, Dios le da el plano del tabernáculo, cómo ellos tenían que construir el tabernáculo. Y en el capítulo 32 al 34 hay como una historia en medio lamentable, y es la historia del becerro de oro. Y después del capítulo 35 al 40 es la historia de la construcción del tabernáculo. Cada vez que leemos las historias del Antiguo Testamento, es necesario que recordemos de algo importante, que las narraciones del Antiguo Testamento no tienen la finalidad de enseñarnos y presentar cómo fue la historia de aquellos pueblos diferentes que aparecen a lo largo de todo el Antiguo Testamento, sino dentro de esas historias tenemos que ir descubriendo el plan de salvación para cada uno de nosotros el día de hoy. No es una historia ya pasada, no es una historia que ya ha perdido sentido, sino en medio de esta historia del Antiguo Testamento, Dios nos revela su plan de salvación. Y vamos a verlo brevemente. En esta primera parte de la historia de Éxodo, nos presenta el pueblo de Israel, la condición en la que se encuentra el pueblo de Israel. Ellos estaban bajo la opresión del faraón, el rey de Egipto, viviendo como esclavos y cumpliendo lo que el faraón les exigía. Esa condición del pueblo de Israel en realidad está representando nuestra vida antes de conocer a Jesús. El faraón es una figura que representa la autoridad de este mundo. Eso significa que el faraón está representando al poder de Satanás. Nosotros, antes de conocer a Jesús, ¿bajo qué autoridad estábamos viviendo? ¿Bajo qué dominio estábamos viviendo? Bajo el dominio de Satanás. Vamos a ver en el pasaje de Efesios, capítulo 2. En el libro de Efesios, capítulo 2, en el versículo 1 en adelante, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿De qué situación está hablando el versículo 1? Cuando nosotros, antes de conocer a Jesús, estábamos muertos por nuestros delitos y pecados. En ese momento dice que Dios nos dio vida. Pero a partir del verso 12 en adelante, lo que va a hacer Pablo es describir cómo era nuestra vida antes de llegar al Señor Jesús. Y dice en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo era nuestra vida antes de conocer a Jesús? En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. ¿Quién es este? Es Satanás. Es la autoridad de Satanás que está operando en este mundo. Bajo esa opresión nosotros vivíamos antes de conocer a Jesús. Seguimos leyendo en el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición antes de llegar a Jesús. Y aquí encontramos ese paralelismo con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel viviendo bajo la opresión de Satanás, bajo la opresión del faraón, que es figura que representa a Satanás, el poder de este mundo. Igual nosotros, antes de conocer a Jesús, antes de creer en Dios, estábamos bajo la potestad de Satanás, haciendo lo que decía nuestro corazón, nuestra voluntad, siguiendo nuestros deseos carnales. Esa era nuestra vida. Pero a esas personas, ¿qué es lo que Dios hizo? Nos rescató, nos sacó, nos liberó de esa esclavitud. Y eso es lo que nos habla en el capítulo 13 al 14. El pueblo de Israel, después de esas plagas que Dios envió en todo el territorio egipcio, Dios finalmente libera al pueblo de Israel de la opresión de Satanás. Los hace cruzar por el Mar Rojo. A ver, veamos en la Biblia qué significa el cruce del Mar Rojo. En 1 Corintios, capítulo 10, en el capítulo 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando precisamente del acontecimiento de la salida de Egipto cruzando el Mar Rojo. En el versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Está mencionando Pablo acerca de esa trayectoria que vivió el pueblo de Israel después que salieron de Egipto. Pero el cruce del Mar Rojo, ¿con qué está comparando Pablo? Que ellos fueron bautizados en las nubes y en el mar. Así de la misma manera, cuando nosotros estábamos en el mundo, Dios nos liberó de esa opresión de Satanás y a través del bautismo, ¿qué hicimos? Morimos juntamente con Cristo a nuestra vida anterior para volver a nacer para una vida nueva. Pero aquí tenemos que hacer un alto para poder regresar al capítulo 12 de Éxodo, porque ese acontecimiento fue clave para que este pueblo de Israel pudieran salir de Egipto, pudieran ser liberados de la opresión de Satanás. Y es acerca de la Pascua de Jehová. Vamos a buscar en el capítulo 12 del libro de Éxodo y vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses, mas vosotros será el primero en los meses del año. A partir de este momento, Dios determina que ese mes que ellos estaban viviendo va a ser el primer mes como nación. Y dice así en el verso 3, habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. El día 14 es el día de la Pascua, es el día que se celebraba la Pascua. Entonces ellos tenían que tomar el animal el día 10, guardarlo hasta el día 14. Y el día 14 de este mes lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, en el versículo 7,
Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Esta historia ya la conocemos, pero vamos a confirmar en el Nuevo Testamento para que tengamos la certeza de que este Cordero de la Pascua es el Señor Jesucristo que murió en el día de la Pascua. Buscamos en Marcos capítulo 14, versículo 1 al 2. Vamos a buscar Marcos capítulo 14. En el versículo 1 y 2. Dice la palabra: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Marcos, en el capítulo 14, dice que faltaba 2 días para la Pascua, para la fiesta de la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas estaban viendo de qué manera iban a matar a Jesús. Pero ellos decían: no lo vamos a hacer en estas fiestas para que no se haga alboroto del pueblo. Por miedo al pueblo, ellos no iban a matar a Jesús en el día de la Pascua, en la fiesta de la Pascua. Es interesante, hermanos, porque los principales sacerdotes y los escribas, su plan inicial no era matar a Jesús en el día de la Pascua, para que el pueblo no haga alboroto. Pero, ¿qué hubiera sucedido si Jesús no hubiese muerto en el día de la Pascua? Todas las profecías del Antiguo Testamento se convertiría en una mentira. Jesús, siendo el Cordero de la Pascua, él tenía que morir en el día de la Pascua. Pero, ¿qué sucedió después? En el versículo 10 del mismo capítulo: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírle, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Quién es el que interviene en medio de esta situación? Judas Iscariote, el discípulo que entregó a Jesús. Por la intervención de Judas, el plan de los principales sacerdotes se había adelantado. Hermanos, es por esa razón que si nosotros estudiamos la vida de Jesús y la semana de pasión de Jesús, Jesús exactamente muere en el día de la Pascua. De esa manera, la Biblia da testimonio que este Jesús es el Mesías que ha de venir para morir en el día de la Pascua, para traer salvación y perdón de pecados. Vamos a ver otro ejemplo. Regresando a Éxodo capítulo 12, en el versículo 46, Dios dando instrucciones acerca de cómo ellos debían de celebrar el día de la Pascua, y dice en el verso 46, se comerá en una casa y no llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo, dice la palabra. Al Cordero de la Pascua, ellos no debían quebrar el hueso. Pero veamos de qué manera se cumple esta profecía. En el libro de Juan, capítulo 19, acabamos de meditar el libro de Juan. Seguramente los hermanos que están meditando con nosotros tienen esta historia fresca, ¿no?, en su memoria. En el capítulo 19, verso 31, entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Quebrándose las piernas, aceleraba el proceso de la muerte. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Es muy interesante, hermanos, la Biblia, ¿no? Porque cuando se escribió el libro de el libro de Juan, y cuando se escribió el libro de Éxodo. El libro de Éxodo creemos que aproximadamente Moisés lo escribió en el año 1500 a.C. Y los evangelios en el primer siglo, ¿no?, después de Cristo. Entonces,
A pesar de esta diferencia tan grande del tiempo, en la Biblia hay una unidad de contenido. Y es por esa razón que no debemos estudiar por partes, sino tenemos que aprender a leer la Biblia y a estudiar la Biblia en su totalidad. Aquí, a través de esta historia, la Biblia nos está dando la confirmación de que este Jesús es el Cordero que Dios nos había mostrado en el Antiguo Testamento, que por la muerte de este Cordero y el sacrificio de este Cordero, el pueblo de Israel recibió vida. El ángel de la muerte pasó de largo en las casas donde ellos se encontraban. De la misma manera, a través de la muerte de Jesús, nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Pero la historia continúa en el libro de Éxodo, hermanos. El proceso de nuestra salvación no termina en que fuimos rescatados de la opresión egipcia, que fueron rescatados de la opresión de Satanás y que hemos recibido la libertad y el perdón de pecados. No termina aquí, sino la historia continúa. Retomando un poquito la historia del libro de Éxodo, cuando Dios saca al pueblo de Israel y los cruza por el Mar Rojo y los lleva por el desierto para llegar al monte Sinaí. En el desierto de Sinaí, cuando llegan en el capítulo 19, habíamos dicho que Dios hace un pacto con el pueblo de Israel. Y dentro de ese pacto están los 10 mandamientos. Entonces, por medio de este pacto, lo que Dios quería establecer era entablar una relación con el pueblo de Israel, diciendo, yo soy tu Dios y tú mi pueblo. Por tanto, si ya tú perteneces a mi reino, tú tienes que vivir conforme a los mandamientos y los estatutos que yo te doy. Si vamos al capítulo 19 de Éxodo, una vez que ellos salen de Egipto, son liberados de la opresión egipcia, atraviesan todo el desierto, finalmente llegan al desierto de Sinaí. Y lo que Dios le dice es lo siguiente. En el capítulo 19, versículos 5, 4, vamos a leer del 4 en adelante. Dice así. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las águilas y os he traído a mí. Está describiendo de esta manera ese acto de Dios de sacar y liberar al pueblo de Israel de la opresión egipcia. Ahora pues, en el verso 5, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios quiere hacer un pacto con el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para darles una nueva identidad en Dios. Ya el pueblo de Israel no estaba bajo la opresión de Faraón, sino Dios los había sacado con el propósito de hacer de este pueblo su pueblo. Un tesoro para él, un pueblo de sacerdotes, para que a través de este pueblo de Israel muchas naciones lleguen a Dios. Ese era el propósito de Dios. Y es para eso que Dios permite los 10 mandamientos y todas las ordenanzas y estatutos que va a ir desarrollando en los capítulos 21 al 23. Es necesario que entendamos lo siguiente. Hermanos, nuestra salvación no solamente consiste en que fuimos rescatados de la opresión egipcia, de que fuimos liberados de la condenación del pecado. Ahí no termina nuestra salvación, sino Dios nos salvó de esa opresión para hacernos de nosotros su pueblo. Eso significa que Dios está levantando, inaugurando su propio reino y nos está llamando como su propio pueblo. Así como Dios le dio a Moisés mandamientos y estatutos que el pueblo de Israel debía guardar y debía obedecer, y a través de esos mandamientos y a través de esas ordenanzas, Dios quería que el pueblo de Israel lo adorara. No a la manera de ellos, sino Dios establece normas y estatutos para que ellos aprendan a adorar a Dios. Esto tiene paralelismo con la vida de Jesús. Cuando Jesús viene a este mundo, aparta a sus discípulos y comienza a enseñar el sermón del monte. ¿Encuentra el paralelismo? Dios enviando su palabra, su mandamiento, sus estatutos, sus leyes en el monte Sinaí, y Jesús dando sus mandamientos y estatutos
a los ciudadanos del reino de Dios por medio de las bienaventuranzas y el sermón del monte. ¿Quién es nuestro rey? Es Dios y el Señor Jesucristo. Ya nuestro rey no es Satanás, no es el faraón, sino Dios nos ha rescatado de esa vida. La salvación no solamente es una aceptación intelectual de lo que Jesús hizo, de que Jesús murió, vino hace 2000 años atrás, vino y murió por mis pecados, y yo sigo viviendo de la misma manera. No es así, sino la salvación que Dios nos está ofreciendo es cambio de reino y autoridad sobre nuestras vidas. Cuando antes mi rey era Satanás, a quien yo le obedecía, servía, y por el engaño de Satanás yo vivía siguiendo mis propios deseos, mi propia concupiscencia. Ahora, ¿cómo es la vida del hombre salvo y de la mujer salva? Es vivir en obediencia, reconociendo a Dios como nuestro soberano. Es muy fácil ver, hermanos, encontrar cristianos, gente que asiste a la iglesia, que no tiene este entendimiento acerca de lo que es la salvación. Solamente han quedado en que Jesús vino, murió por mis pecados y resucitó y gloria a Dios. Dios nos llama con un propósito y es que nosotros le adoremos. Vamos a buscar Génesis capítulo 22, donde nos enseña claramente lo que es adorar a Dios. En el capítulo 22 de Génesis es la historia donde Dios le había pedido a Abraham que entregase a Isaac como sacrificio. Si conocemos esta historia, ¿verdad? Vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es muy cruel Dios en esta historia. ¿Cómo le está pidiendo a ese hijo que Abraham había esperado tanto tiempo, que había obtenido en su vejez y que era el hijo de la promesa, que por él mismo Dios iba a ser una nación grande? Pero ahora Dios le dice a Abraham: Abraham, entrégamelo. ¿Qué sentiría usted en el lugar de Abraham? ¿Habrá sido fácil tomar la decisión de entregar en obediencia a Dios? Y sigue diciendo en el versículo 3: Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. La Biblia aclara que Abraham al día siguiente, muy de mañana, se levantó, preparó todas las cosas necesarias para el sacrificio y comenzó el camino hacia el monte que Dios le había dicho. En el versículo 4: Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Miren lo que dice aquí. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué dice la Biblia acerca de la adoración de Abraham? ¿De qué manera Abraham está adorando a Dios? No es por medio de obediencia, pero esta obediencia costaba la vida de su propio hijo. Es necesario que reflexionemos estas partes. Dios nos llamó, nos sacó, nos rescató de la esclavitud del pecado, del engaño de Satanás, no para que sigamos viviendo de la misma manera como vivíamos en el mundo, sino Dios nos rescató para que nosotros seamos un pueblo que adoremos al Señor. Pero esa adoración no es solamente con cánticos. Una verdadera adoración nace de una vida de obediencia absoluta al mandato de Dios, cueste lo que cueste, porque a Abraham le costó la vida de su hijo. ¿Cómo estamos entendiendo nosotros la salvación que Dios nos ha permitido? Y vamos a ir finalmente a la última parte del libro de Éxodo, del capítulo 25 al 40, donde Dios manda al pueblo de Israel que le construya un tabernáculo.
una morada para Dios. ¿Qué significa esto? Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Los trajo para que ellos sean su pueblo. Hizo un pacto con ellos, hizo una alianza con ellos. Es como contraer el matrimonio. Y si ambas partes entraron en esa alianza, así como un esposo y la esposa, ellos tienen que vivir juntos. Y es por esa razón que Dios le pide al pueblo de Israel que le construya su casa. Y si nosotros vemos la ubicación del santuario de Dios, del tabernáculo de Dios en medio del pueblo de Israel, nos damos cuenta que Dios estaba ocupando el centro de todo el pueblo de Israel. Él es el centro, Él es el rey, Él es quien gobierna sobre el pueblo de Israel. Mire la ubicación. ¿De qué manera se cumple esta palabra en el Nuevo Testamento? Vamos a buscar el libro de Juan, nuevamente. Juan, capítulo 14. En una siguiente ocasión, cuando tengamos la oportunidad de explicar más detalladamente el capítulo 14 de Juan, lo haremos. Pero solamente hoy voy a mencionar algunos versículos y si tienen alguna duda, luego me escriben. En el capítulo 14, verso 1, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús, después de haber anunciado acerca de su muerte en los capítulos anteriores, les dice a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Él va a ir a preparar morada en la casa de su Padre para que vayamos a habitar juntamente con Él. Pero ¿a qué se referirá Jesús? Que Él iría a preparar morada para nosotros. La lectura continúa y hay algunas situaciones con sus discípulos y Jesús, prometiendo la venida del Espíritu Santo, dice así en el verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y luego dice el Señor Jesús: no dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice el Señor. Nos salteamos en el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En relación a este versículo, ¿qué significan las palabras de Jesús en los primeros versos, cuando Él dice que va a preparar morada? No es que va a ir a un lugar donde va a construir alguna casa para nosotros, un lugar donde habitemos, sino lo que Él está diciendo es que Él, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, vendrá a nosotros haciendo una morada en nosotros. Para que esto pueda suceder, Jesucristo tuvo que tomar la cruz, morir en la cruz y resucitar trayendo perdón de pecados, limpiándonos y purificando de nuestra inmundicia, para que Dios el Santo pueda morar y habitar en medio de nosotros. Hermanos, esa casa que va a preparar Jesús está refiriendo a su muerte y resurrección. Por medio de su muerte y resurrección, nosotros hemos sido limpiados de nuestros pecados. Hemos sido santificados de nuestra inmundicia. ¿Para qué? Para que finalmente Dios, el Dios Santo, pueda morar en medio de nosotros, en nosotros, siendo nosotros su propia morada. Lo vamos a confirmar en otro pasaje. En 1 Corintios, capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo también afirma esta verdad de que cada uno de nosotros
Somos ese templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. Y por último vamos a buscar el pasaje de Apocalipsis, donde nos muestra finalmente cómo será esa salvación consumada. ¿Cuál es la imagen de esa salvación consumada en Cristo Jesús? Vamos al capítulo 21 de Apocalipsis, en el versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la imagen de esta salvación que Dios quiere perfeccionar. Y este proceso de la salvación nos lo está mostrando desde el libro de Éxodo. ¿Cómo es la salvación de Dios? Dios habitando en medio de su pueblo santo, Él siendo nuestro Dios y nosotros su pueblo. Un pueblo obediente, un pueblo santo que puede estar en la presencia de Dios. Porque cuando estábamos en este mundo, no podíamos estar en la presencia del Señor. ¿Por qué? Su santidad no lo permitía. Pero a través del sacrificio de Jesucristo, hemos sido limpiados de nuestros pecados. Jesús fue a la cruz y resucitó para preparar en nosotros la morada de Dios. Las historias del Antiguo Testamento no solamente tienen la finalidad de enseñarnos las historias cómo fueron en aquel momento con esos personajes, sino en medio de esas historias Dios está revelando su plan de salvación a través de Jesucristo. Es momento que reflexionemos acerca de nuestra vida como cristianos. Hay muchas personas que aún asistiendo a la iglesia, siendo activos en una iglesia en todas sus actividades, y confiese con sus labios que Jesús es el Salvador, sin embargo, no demuestren ningún cambio en su forma de vida. ¿Hay obediencia en nuestra vida a Dios? Así como Abraham, hasta entregando a su propio hijo, él adoró al Señor. De la misma manera, ¿hay adoración real en nuestras vidas hacia Dios? La vida del cristiano es vivir bajo ese gobierno de Dios. Y Dios, así como vimos en el libro de Éxodo y también a través del Sermón de Monte de Jesús, Dios nos gobierna por medio de su palabra. Y es por esa razón que si somos cristianos, si somos su pueblo, no podemos vivir alejados de su palabra. Permitamos que el Señor nos hable, permitamos que el Señor nos enseñe sus estatutos y sus preceptos para que nosotros podamos vivir obedeciendo ante esas palabras, demostrando de esa manera que reconocemos a Dios como nuestro Rey. Y este tipo de vida es la vida de la meditación bíblica. Aquella persona que medita en la palabra de Dios no lo hace con la finalidad de acumular información o más conocimiento de la Biblia, sino ese conocimiento o esa palabra recibida de parte de Dios tiene que ser totalmente reflejada en nuestra vida como obediencia. Ahora que estoy compartiendo el libro de Éxodo con los alumnos de la Escuela Bíblica Esdras, dentro de muchas enseñanzas que podemos encontrar en este libro, hay un punto que me llamó mucho la atención, y es acerca del pueblo de Israel. Ese pueblo, después de haber experimentado las 10 plagas que Dios emitió sobre Egipto, creyeron en Dios y salieron de la esclavitud egipcia. Pero ¿qué pasa después de esa salida con el pueblo de Israel? Quiero invitarles a que regresemos al libro de Éxodo para leer unos versículos para poder concluir con esta enseñanza. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 15. En el versículo 22 dice lo siguiente: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Esta historia, que comienza la narración en el versículo 22 del capítulo 15, es inmediatamente después de lo que nos viene narrando en este mismo capítulo en los primeros versos. ¿Qué es lo que nos habla en estos primeros versos? Es el cántico de Moisés y de María o de Miriam. ¿Qué es lo que ellos cantan y alaban a Dios?
por esa salvación grandiosa que Dios había mostrado en el pueblo de Israel, separando las aguas del Mar Rojo para que el pueblo de Israel pudiera caminar como tierra seca. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Después de ese cántico tan glorioso y tan agradecidos con Dios, inmediatamente la Biblia dice que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Continuamos en el capítulo 16, versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Vamos a leer otra parte en el siguiente capítulo, en el versículo 1. Capítulo 17, verso 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Merece nuestra atención esta actitud del pueblo de Israel. Ellos, días antes, estuvieron en la tierra de Egipto, viendo todas las señales que Dios había hecho en Egipto. Hasta experimentaron la última plaga, viendo que Dios realmente había matado a todos los primogénitos egipcios y les había permitido vida a todos los primogénitos, a todo el pueblo de Israel. Y de esa manera Dios los sacó de esa opresión de los egipcios, hizo cruzar el Mar Rojo como tierra seca, y por eso ellos habían alabado a Dios en gratitud por las maravillas que Dios había hecho. Pero poco tiempo después, quizás hayan pasado unos días, unas semanas, no más de un mes y medio, porque lo dice en el capítulo 16. Cada situación de necesidad que se encontraban, ellos comenzaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. ¿No es curioso esto? Ellos, aún viendo todas las maravillas que Dios había hecho, en realidad no habían conocido quién es Dios. La fe del pueblo de Israel estaba basado en los poderes que Dios podía hacer para ellos, para el beneficio de ellos. Y cuando Dios no actuaba de la manera que ellos esperaban, lo único que ellos podían hacer era murmurar y altercar contra Dios. Pensemos, hermanos, en nuestra realidad. Muchas veces no actuamos de esta misma manera como el pueblo de Israel, pensando y considerando el poder de Dios como algo que yo puedo manipular para que obre siempre a favor mío, sin importar cómo viva, sin importar si estoy en medio del pecado o no. ¿Y cómo termina la historia de estos hombres que murmuraron contra Dios continuamente? Todos sus cuerpos quedaron postrados en el desierto, sin poder alcanzar la tierra que Dios les había prometido. Excepto Caleb y Josué, son los únicos de la primera generación que pudieron entrar a esa tierra que Dios les había prometido. El fin de la rebelión contra Dios es muerte. Pero lo lamentable es que no estamos hablando del pueblo egipcio, no estamos hablando de un pueblo pagano que no conocía a Dios, sino era el pueblo que Dios había salvado, había libertado de la esclavitud egipcia, trayéndolo a Él para hacer de ellos su pueblo. Esto quiere decir que dentro de la iglesia, hoy en día, también puede haber este tipo de cristianos. Creer en Dios y servir a Dios por conveniencia. Cuando Dios actúa y suple mi necesidad, alabo a Dios. Pero dice en el capítulo 15, en el versículo 23,
Vamos a volver a leer el verso 22 también. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegando a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, dice el Señor. Hermanos, ¿qué nos dice la palabra? Que Dios puede guiar a su pueblo a situaciones de necesidad, a situaciones de dificultad también, con la finalidad de probar el corazón de ellos. Dios desea probar el corazón del pueblo de Israel para ver si realmente ellos están sirviendo a Dios por lo que es Dios o están sirviendo a Dios por lo que Dios les puede dar. Hermanos, no confundamos. Así como vimos en el ejemplo de la primera historia de Génesis, Dios le dio toda autoridad a Adán para que él sea el gobernador y señor sobre la creación. Mire qué bendición, qué papel tan importante le dio Dios a Adán. Pero Adán, tomando el fruto que Dios había prohibido, rechazó la soberanía de Dios sobre su vida. Reflexionemos en esta mañana, hermanos. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Es como la del pueblo de Israel? ¿Que seguimos a Dios y le cantamos a Dios cuando Dios hace las cosas como a nosotros nos parece? ¿O a través de una vida en obediencia a Dios diariamente estamos reconociendo que Dios es nuestro Rey y soberano? Dios quiere hablarnos por medio de su palabra. Y el hecho de que Dios esté enviando su palabra aún significa que todavía tenemos esperanza. Porque por medio de esa palabra proclamada tenemos la oportunidad de regresar a Él. El problema será cuando Dios envíe sequía, Dios envíe hambre, pero no hambre y sed de pan y agua, sino hambre y sed de su palabra. Deseo de corazón, hermanos, que podamos agradecer a Dios por su palabra que nos envía cada día en el tiempo de nuestra meditación, por medio de las predicaciones, por medio de los estudios bíblicos. Seamos sensibles a su palabra, poniendo atención en lo que Dios nos quiera hablar, para que esa palabra podamos obedecerla en reconocimiento a que Dios es nuestro soberano. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas, y si Dios nos permite, nos vamos a volver a ver en el seminario del mes de mayo. Recuerden que es el segundo sábado, les estaremos informando sobre las actividades próximas. Si desean conocer más acerca de nuestro ministerio, pueden dejar sus preguntas en este canal o también enviar un correo electrónico que aparece aquí en la pantalla.